Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando este maravilloso libro de los Salmos. El día de hoy estudiaremos el Salmo 5 si tienes tu Biblia. ¿De qué se trata este salmo? Dice, plegaria pidiendo protección. Este salmo es escrito por el rey David. Pero antes de comenzar a analizar el salmo versículo a versículo, como siempre lo hacemos, por la pasión y la devoción con que clama el salmista en este salmo, en esta oración, nos hace recordar a nuestro Señor Jesucristo, el cual cada mañana oraba a su Padre con súplicas, con clamor, con devoción, con pasión. La vida de Jesús dependía de la oración, porque la oración era el único medio por el cual Él se podía comunicar con su Padre. La oración era el único medio por el cual Él podía tener intimidad y un tiempo con su Padre, dándonos a entender que la oración es algo muy importante en nuestro crecimiento espiritual. De tal manera que en Lucas capítulo 11, verso 1, dice la Biblia, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Me llama la atención la actitud, el deseo, el pensamiento de este discípulo de Jesús. No dijo, Señor, enséñame a sacar demonios, enséñame a convertir las piedras en pan, enséñame a convertir las cosas en lo que yo quiero que pasen. No, Él no dijo, enséñame a cambiar las situaciones, etc. Él se acercó y dijo, Señor, enséñanos a orar, porque la oración es la forma en que usted y yo nos conectamos, tenemos una audiencia con nuestro Creador, con el Creador del universo, con el Rey de los cielos, con Dios. ¿Piensa usted de esa manera acerca de la vida de oración, la disciplina de la oración? Algo que debemos tener muy en cuenta es nuestra vida de oración. Así es que veamos qué es lo que pide en este salmo el rey David. Dice el verso 1 y al verso 3 vamos a ver, dice, escúchame, Dios mío. Es lo que vamos a ver en estos tres versículos. Dice el Salmo 5.1, escucha, oh Jehová, mis palabras. No dice, escucha, Jehová, las palabras de mi tío, de mi primo, de mi abuela, del pastor que está orando por mí. Dice, escucha mis palabras. Yo quiero que mis palabras sean escuchadas por ti. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí el escritor comienza hablando acerca de su actitud, acerca de la oración, acerca de su interés en tener la amistad con Dios. Las palabras no son la esencia, sino solo el ropaje de la oración. Mucha gente puede hablar muchas cosas, pero las palabras son solo el ropaje de una oración genuina, de una oración apasionada, de una oración transparente. Considera mi gemir. La meditación es el mejor comienzo de la oración y la oración es la mejor conclusión de la meditación. El gemir habla acerca de tu interior, en tu diálogo interno, tu alma anhelando a Dios. La oración debe ser meditada y guiada por el Espíritu Santo. La oración no puede ser algo nada más que usted decide hacerlo por hacer. Debe tener sentido. Por eso la Biblia dice que debemos orar en el Espíritu, pero también orar con inteligencia. En el libro de Romanos 8:26 nos dice cuán importante es para Dios la oración, que dice el Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí el salmista dice, considera mi gemir. El salmista ha llegado realmente a llevar la oración a otro nivel, que ya no son solo palabras, sino es su ser, es sus emociones, es su alma involucrada en la oración. Para él no es una rutina espiritual que lo hace por compromiso o porque es cristiano, sino va más allá. Llega realmente a la profundidad del amor en la relación con su Dios. Entonces, en la oración es necesario ser guiado por el Espíritu en nuestras oraciones, debido a que muchas veces las oraciones que levantamos son
más parece peticiones a un ser que nosotros dominamos, a un ser que ordenamos, a un ser al que podemos manipular. La oración es mucho más que eso, mis queridos. Después dice, considera mi gemir, dice, escucha mis palabras, la voz de mi clamor. Dios conoce el tono de tu voz, conoce cómo esa voz llega, cómo sale de tu corazón. Para un padre que ama a su hijo, el clamor de su amado es música y tiene sobre él una tierna influencia en el corazón. Es como cuando un niño dice, papi, ayúdame por favor, no puedo con esto. El padre se compadece y de una manera amorosa, cariñosa y paciente se acerca a ayudarle. De esa misma manera Dios se acerca a nosotros cuando lo tomamos la oración como algo personal. Muchas veces nosotros decimos, hermano, ore por mí, ore por él. Sí, podemos orar por usted, pero usted también debe buscar esa audiencia personal con Dios, que Dios quiere escuchar su voz. Después dice, Rey y Dios mío. Aquí dice dos cosas increíbles. Observe con cuidado estas expresiones. Este es el corazón de la oración. Él nos escucha y nos responde porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Rey. No somos extraños a Él. Somos sus hijos por la sangre de Jesús. Entonces dice, Rey mío y Dios mío. Él dice, yo no tengo otro Dios fuera de ti. Al único que puedo acudir es a ti. Por eso estoy aquí en este momento y tú eres mi rey. Significa que vive bajo el señorío, la dirección de ese rey al cual él está clamando. Y después dice, Dios mío, o sea, no hay otro Dios fuera de ti. No está el dinero, no está la fama, no está la idolatría involucrada allí, sino dice, Él es mi rey, Él es mi Dios. ¿Considera usted a su creador de la misma manera que el salmista lo está haciendo? Y después dice, ¿de mañana qué? Muchas veces, de mañana oirás mi voz. Dice que el enemigo del cristiano ahora no es Satanás, sino más bien Sabanás, porque parece que las sábanas tienen mayor poder sobre nuestra voluntad, que preferimos quedarnos durmiendo a levantarnos unos 20 minutos antes para clamar a Dios, para temprano buscar la presencia de Dios. Nuestros primeros pensamientos al despertar deben ser para Dios, nuestras primeras palabras deben ser para Dios. Las primeras palabras que escuchamos deben ser de Dios cuando usted lee la palabra de Dios. La oración debe ser la llave que abre el día y cierra en el atardecer. La oración debe ser todo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar en la mañana, que el Señor escuche tu voz cada mañana. ¿Qué más? Me presentaré delante de ti, dice, y esperaré. Dice, no importa cuánto tenga que esperar, pero yo estaré allí pacientemente esperando para tener una audiencia contigo. Colocaré mi corazón delante de ti, dice aquí, y esperaré. Es como poner en orden la leña y los trozos de la víctima sobre el altar y esperar que Dios consuma ese sacrificio. David dirigió su oración a Dios y dejó de mirar el mundo. Porque nosotros quizás oramos a Dios y nos preocupamos por las cosas que pasan en este mundo. Y David dice, levantaré, pondré mi oración delante de ti como un sacrificio de olor agradable y esperaré a ver lo que tú haces. Versos 4 al 6. ¿Qué más dice en la oración de David aquí en el Salmo 5? Dice el verso 4, del verso 4 al 6, que Dios odia el pecado. Tenemos que estar conscientes también acerca de esto. Dice, pero tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué es lo que David continúa diciendo? El malo no habitará en la presencia de Dios. ¿Cómo puede alguien que ama la mentira, la corrupción, el soborno, la infidelidad, la injusticia, de repente presentarse ante Dios? Nosotros como hijos de Dios debemos de tener una conciencia de que Dios aborrece el pecado. Si nosotros no tenemos la conciencia de que Dios aborrece esas cosas que el mundo ama y lo llama placer, vamos a tener graves problemas en el futuro. La pregunta es, ¿por qué Dios aborrece el pecado?
Dios aborrece el pecado porque Él sabe que el pecado es lo único que aparta a sus hijos de su presencia. Porque cuando nosotros amamos el pecado, nos alejamos de Dios, le damos la espalda, no damos gracias por las bendiciones. A decir verdad, por el pecado desperdiciamos, rechazamos las bendiciones. Mire lo que pasó en el jardín del Edén en Génesis 3:23. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva pecaron, hicieron caso a la serpiente, amaron al placer más que obedecer a Dios y de repente han perdido la bendición de vivir en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ellos decidieron amar el pecado. Y este texto está diciendo que Dios aborrece el pecado, lo malo. Entonces nosotros no podemos andar amando cosas que realmente pueden destruir nuestra relación con Dios. Malaquías 1:13 nos dice por qué el pecado nos separa de Dios. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede ver el mal habitando, viviendo y siendo practicado en la vida de un hombre o una mujer que dice amar a Dios. Y por lo tanto dice, no habitará junto a ti la persona que hace tales cosas. Aquí es un llamado a la integridad, un llamado a la santidad, un llamado a hacer lo correcto, un llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios. En estos 3 versículos vemos el destino del hombre que se aparta de Dios. Dios no se complace con ellos. Ellos no habitan con Él, no estarán en su presencia, justo lo que pasó con Adán y Eva. Ellos tenían el privilegio, la bendición de compartir cara a cara con Dios, pero decidieron rechazar ese momento, esas experiencias por el pecado. Después dice, el Señor los aborrece, los aparta de ellos, su mano se vuelve contra ellos, se aparta de ellos. ¿Y qué más? Aquí vemos un cuadro del jardín del Edén, cuando ellos decidieron obedecer a la serpiente y no a Dios. Perdieron el jardín del Edén. Pero eso también podemos ver muchas veces en la vida de la nación de Israel, que de repente ellos también aman más el pecado, la idolatría, imitan a las otras naciones en sus costumbres religiosas, etc. y desechan a Dios. Y de repente es un alejarse de Dios y Dios ha tenido que acercarnos a Él de muchas maneras. Jesús no te quiere compartir con nadie. Eres el trofeo de su gracia. Así es que, ¿por qué usted está pensando? Yo debo vivir para Jesús, pero también para esto. Somos el trofeo de la gracia de Dios y tenemos que amar a Dios y aborrecer el pecado. No puedes tener a Jesús en tu corazón y al diablo en el sótano de tus pensamientos. Es todo o es nada. No hemos de pensar siquiera en nuestro corazón va a estar un espacio para Satanás. Porque la Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque dice que porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. Dios se complace en la justicia, en la integridad, en las buenas decisiones, en lo correcto. Él se complace que un hombre sea fiel a su esposa, que su esposa sea fiel a su esposo. En eso se complace, que los hijos respeten a sus padres, que los padres también respeten a sus hijos. En eso se complace nuestro Señor. ¿Está usted dando lugar al diablo? ¿O Dios realmente tiene todo el lugar de su vida ya cubierto? Ahí está Él con su espíritu obrando de tal manera que podemos ver en usted no maldad sino bien, o sea, el fruto del espíritu. Verso 7, ¿qué más dice? Aquí en el verso 7 David habla acerca de la misericordia de Dios y mire lo que dice. El verso 7, ¿qué dice? Mas yo, dice David, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Él comenzó hablando de que quiere tener una audiencia con Dios, pero él estaba consciente de que Dios aborrece el pecado y entendía que el pecado puede alejarle de Dios. Y aquí dice, yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. David no dice que entrará a la casa del Señor porque él se lo merece, sino porque la gracia de Dios lo ha permitido. Él ha llegado a recibir la gracia de Dios y dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Misericordia abundante. Eso es lo que David está buscando. En contraste con los que se justifican de su mala manera de vivir, David no se exalta a sí mismo, sino más bien a la misericordia de Dios.
Dice que el ser humano tenemos niveles de conciencia. Y el nivel más bajo de conciencia es cuando los seres humanos culpamos a los demás de nuestras malas decisiones. Que el esposo es culpable, el hijo es culpable, la esposa es culpable, el papá es culpable, pero nosotros no nos hacemos responsables de nuestras acciones. Es como Adán dijo, la mujer que tú me diste. Ese es un nivel de conciencia bien bajo, en el sótano de nuestro desarrollo personal, de nuestro crecimiento espiritual. Culpar a los demás de nuestras acciones. Entonces, aquí David dice, Señor, por la gracia tuya es que he podido entrar al templo, he podido tener realmente comunión contigo, por la abundancia de tu misericordia. Muchas personas se pasan la vida tratando de ganar el cielo, con un sinnúmero de obras benéficas, rituales religiosos, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice David? No es por ahí el camino, es por la gracia inmerecida. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor dice, abandona todos tus rituales religiosos, abandona todas tus denominaciones y tus creencias erróneas acerca de Dios y abrázate a la misericordia. Recibe la misericordia, vive del perdón de Dios. Entonces eso construye una relación basada en la gracia y el amor, no basada en la religión o la tradición. Necesitamos realmente llegar a entender esto. Dice, y adoraré hacia tu santo templo. El resultado de haber realmente recibido y degustado la gracia de Dios es que nos convertimos en adoradores, pero no adoradores de un día a la semana, sino en adoradores constantes, en adoradores que estamos en constante búsqueda de nuestro Señor, de nuestro crecimiento, de mostrar al mundo y reflejar al mundo su amor. Verso 8, ¿qué más dice? Guíame Jehová en tu misericordia, dice, guíame Jehová en tu misericordia. Guía Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué es lo que dice? David dice, Señor, yo quiero adorarte, pero también necesito ser guiado por ti. Él no dice, Señor, ya tengo el control de mi vida, no te necesito, yo sé sumar, sé restar y además tengo un mapa para dirigirme a cualquier lugar donde yo quiero. Él dice, yo quiero ser guiado por ti. Aquí la palabra es guíame, Jehová. Y no solo que ser guiado en cualquier cosa, dice en tu justicia. No en mi justicia porque es imperfecta, sino en la justicia de Dios. En tu camino, no en mi camino, sino en los caminos del Señor. Para ser un discípulo de Jesús hay que negarse a uno mismo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Después dice, ¿por qué quiere la dirección de Dios aquí, David? Por el peligro del mundo, los obstáculos que vas a encontrar, las atracciones, las tentaciones que vamos a encontrar en el camino. Por eso necesitamos ser guiados por Él. Porque si yo me dejo guiar únicamente por mis instintos, porque ahora le llamamos incluso derechos a nuestros instintos, que son pecaminosos, y entonces queremos que los gobiernos avalen mis comportamientos tóxicos, mis comportamientos carnales, depravados, etc. Y entonces, ¿qué dice aquí? No, yo quiero que tú me guíes, Señor. Dice también, líbrame de la boca mentirosa, cuídame de la mentira del mundo, dice. No permitas que el mundo me engañe, no permites que su sonido, que sus ofrecimientos realmente distorsionen mi imagen, la imagen que yo tengo de ti, dice David. Y hoy en día hay muchas mentiras flotando, fluyendo y siendo expuestas al mundo de una manera masiva. Para no dejarnos engañar, conocemos las mentiras. Y aquí habla y dice, sus entrañas son maldad. Cuando escuchas las mentiras del mundo, tu alma puede ser infectada por la perversidad del sistema. Y la enfermedad del sistema es el pecado. No es la pobreza, no es el desempleo, es el pecado. Y el pecado es cuando los hombres que tienen la capacidad de hacer justicia, de hacer lo correcto, de administrar bien las finanzas de las naciones, deciden ellos de una manera corrupta robar a las naciones. Y entonces terminan destruyendo la educación, la salud, la esperanza de miles de jóvenes, de niños, dejando en bancarrota a naciones enteras.
Es el pecado que ha destruido a las naciones ahora mismo, incluso en estos tiempos de pandemia, cuando han hecho un negocio con la salud, a la cual nosotros debemos cuidarla. Pero así es el ser humano, cuando realmente se ha dejado dominar por el pecado. Si te dejas contaminar por el pecado, pierdes tu vigor espiritual, pierdes tu integridad, pierdes tu autoconfianza y pierdes lógicamente ese poder del Espíritu y esa autoridad de Dios para decir las cosas como se tienen que decir. Sobre todo cuando uno pierde el vigor espiritual, pierde la oportunidad de representar bien a Dios. Y nosotros estamos aquí para representar bien a Dios. Debe haber coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Debe haber coherencia. No podemos decir que amamos a Dios y hacer cosas que Dios aborrece. Tenemos que ser coherentes. ¿Qué más dice? Sepulcro abierto es su garganta. Lo que está diciendo es que el mundo es un sepulcro. Sepulcro abierto es su garganta, o sea, de sus labios salen palabras nada más que matan, que destruyen, que engañan, que manipulan. Ahora estamos en tiempo de elecciones en Ecuador. ¿Cuántos discursos floreados, bonitos, elaborados, con rimas aparecerán? Eslogans que dirán, nosotros te vamos a salvar del problema económico. Señores, aterricemos, busquemos la dirección de Dios, incluso para votar bien en estas elecciones, en función de nuestras creencias, no en función de nuestras simpatías, de nuestros valores que son más importantes, que amemos la vida, la justicia, la ética, la rectitud, porque la Biblia dice que la justicia engrandece a las naciones, pero cuidado con dejarse manipular y engañar con el discurso fabricado por unos cuantos mercaderes de la política. Están muertos, dice estos tipos, pero no están cubiertas sus maldades, están a la vista de todos, maquilladas, nada más para que parezcan lindas. Un sepulcro cerrado en sí mismo nos hace imaginar algo horrible. ¿Y qué decir de un sepulcro abierto, con todos los gases, los hedores saliendo del mismo? Tú no quieres pasar por allí, ni siquiera quieres estar cerca. Vas a vomitar si ves un sepulcro abierto y está pudriéndose allí. Entonces David grafica de una manera, llamémosle quizás hasta grotesca, de sepulcro abierto es su garganta. Tengan cuidado con las palabras que pueden enfermarle espiritualmente, que pueden destruirle emocionalmente, que le puedan hacer tomar decisiones que tengan graves consecuencias para la nación, para la ciudad y lógicamente para la familia. David está diciendo, Señor, guíame lejos de ellos, guíame lejos de ellos. No quiero ser contaminado por ellos. Y aquí está el mensaje. No nos dejemos contaminar por el discurso elaborado. Queremos planes, queremos propuestas. Queremos realmente un plan que traiga una solución integral en todas las áreas de nuestra vida. Que dejemos a un lado el pelear, el atacar al otro para ser más popular, sino que triunfe la propuesta, la justicia, la integridad, la coherencia. Eso es lo que queremos. Después dice, con su lengua engañan, son aduladores. Nos quieren engañar con la sutileza de las palabras. Por eso dice, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. La lisonja es la sutileza, la adulación sutil. Le dirán, usted es una buena persona, usted es increíble. Wow, yo soy como usted, mentirosos. Santiago 3, 4 al 11 dice que la lengua es un instrumento poderoso. Y la lengua es utilizada para vender algo que quizás usted no necesita. Y ahora estaremos atentos los ecuatorianos y en cualquier país del mundo en tiempo de elecciones. Que no nos vendan ideas, que no nos vendan humo. Que las cosas sean claras, concretas, pero que haya coherencia con su vida privada, mis amigos. David quiere ser guiado, pero lejos de este tipo de gente. Dice, yo quiero ser guiado por ti, Señor. Que nadie me guíe sino tú. Y cuando Dios guía, se notará, se verá en tus acciones, en tu forma de vida. Verso 10 al 12 para concluir. ¿Qué dice? Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendices al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor.
¿Qué es lo que dice aquí David? Dos cosas. Castígalos, Señor. Dice, disciplínalos. Que lleguen a entender el mal que están haciendo. Podemos ver este versículo también en un futuro, cuando Dios juzgará a esta nación, a este mundo con justicia, porque han desechado la misericordia de Dios y han abrazado las cosas que este mundo ha ofrecido, aunque son contrarias a los principios divinos. Dice, porque están contra ti, Señor, ellos serán juzgados, porque han rechazado la gracia, han rechazado el amor, han rechazado la misericordia de Dios. Han amado más la mentira que la verdad. Pero ¿qué es lo que dice al final? Porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Si usted es el justo que piensa que está luchando solo, que nadie está a su lado, que parece que solo usted es la luz, dice, Dios bendice al justo. Y debe haber una coherencia en lo que se llama justicia. Dice a los hijos, hijos, obedeced a sus padres porque esto es justo. Hoy hay muchos jóvenes que luchan supuestamente por la vida, de la naturaleza, etc. Y salen a las calles y hacen manifestaciones, pero no hay coherencia en su casa. Un desorden, un irrespeto, una falta de valores terribles. La juventud, ¿qué está pasando? Tiene que haber coherencia. Si vas a salir a pelear por lo que pasa afuera, tienes que hacer las cosas correctas dentro de tu casa, porque Dios bendecirá al justo. De no será nada más sonido que retumba, pero no tendrá ningún efecto en la vida de aquellos a los cuales tú estás hablando. Y después dice, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Quieres ser rodeado del favor de Dios? Haga lo correcto, sea justo, apártese de las malas amistades, no se deje manipular por el discurso engañoso, por el discurso elaborado y sutil que está nada más diseñado para que usted se sienta apasionado, identificado en función de ¿qué? De su necesidad. Cuando tenemos a un Dios que dice, como un escudo lo rodearás de tu favor. Busquemos el favor de Dios, no el favor de los hombres únicamente, porque cuando tenemos el favor de Dios, automáticamente los hombres serán prácticamente canales de bendición para nosotros, pero no canales de destrucción para nuestras vidas. Así es que, mis queridos, ha sido un privilegio poder estudiar este salmo con ustedes. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por desafiarnos a continuar orando con pasión, continuar orando con la inteligencia, continuar clamándote a ti. Y ayúdanos a hacer esos canales, esas fuentes de bendición para aquellos que no te conocen, Señor. Bendice a tu pueblo, que sea un pueblo unido, fuerte, lleno de tu Espíritu, Señor. Gracias por este precioso mensaje y pido en el nombre de Jesús sanidad para todos aquellos que están enfermos del coronavirus y otras enfermedades. Padre, ten misericordia y sana esta tierra. Hemos hecho lo malo contra ti, hemos rechazado tu gracia y tu misericordia. Perdónanos y sánanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por ver estos videos, gracias por estudiar conmigo los salmos. Y no olvides dar un like en el video, no olvides comentar en el video, no olvides suscribirte al canal y no olvides compartir este video ahora mismo con tus amigos, con tus familiares, con tus hermanos de la iglesia a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Ha sido un privilegio y nos vemos en el siguiente salmo.